¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Un gusto nuevamente estar presentes para exponerles acerca del siguiente laboratorio que es de pérdida de cargas hidráulicas. Si bien este laboratorio por ahora no lo vamos a realizar de forma práctica, para mí es importante que conozcan los conceptos teóricos y dominen sobre esta temática, porque probablemente hasta el siguiente mes ya nos va a llegar el equipamiento y en ahí sí vamos a realizar la parte práctica de este laboratorio, ¿no? Pero por ahora prepárense para lo que es la sesión de explicación de cómo funciona esto de lo que es las tuberías y las pérdidas de carga hidráulica. Si bien aquí dice en esta presentación dimensionamiento de sistema de bombeo y tipos de bombas que existen en el mercado, eh, nosotros no vamos a ver este aspecto, pero básicamente si nosotros no conocemos las pérdidas de carga hidráulica en la tubería, difícilmente vamos a poder dimensionar un equipo de bombeo, ¿no? Es decir, que todo lo que ustedes conocían va a quedar prácticamente como algo que no van a poder aprovechar. Esta parte de cargas hidráulicas en tuberías es muy importante para ustedes. Bueno, voy a ser muy genérico en esto. Normalmente es toda una sesión de 2 horas esta presentación, pero voy a ir al grano. Existen diferentes máquinas hidráulicas. Las que a nosotros nos interesan son las bombas de agua para esto de hidráulica. Y como pueden observar, las bombas de agua necesitan eh, una determinada condición para poder trasladar el agua desde un punto a otro, generar una determinada presión y en base a esa presión obtener un caudal respectivo eh, para poder aprovechar la energía, ¿no? En este caso, cuando hablamos de hidráulicas, más que todo es referido al agua, ¿no? Cuando hablamos de oleohidráulica y es referido a fluidos, en este caso de alta presión, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos más en un enfoque de sistemas de bombeo, enfoque de sistemas de bombeo de potencia y aquí tenemos sistemas de generación de energía a partir de sistemas hidráulicos. Como pueden observar, la aplicación de lo que ustedes van a aprender es muy significativa, ¿no? Normalmente nosotros hablamos de selección y aplicación de bombas, ¿no? Las bombas se utilizan para impulsar líquido a través de tuberías, ¿ya? Y para poder hacer eso necesitas conocer varios aspectos, ¿no? Uno es determinar cuál va a ser la cantidad de agua que deseas trasladar desde un punto A hasta un punto B. Es uno de los requisitos que necesitas para poder dimensionar una bomba. Y el segundo requisito que se necesita es determinar la carga hidráulica del sistema. Y esta carga hidráulica depende de varios factores. Uno es del tipo de aplicación. En este caso, eh, el traslado del líquido, si va a haber un sistema de generación de presión. Otro de los requisitos es la cantidad de agua que deseas bombear. Otro de los requisitos es el diámetro de tubería que tú vas a utilizar. Otro es la velocidad del líquido y por último el material de la tubería. Entonces, para este laboratorio de pérdida de cargas hidráulicas, lo más importante es estos tres factores finales, porque es lo que nos va a ayudar a determinar la pérdida de carga hidráulica en tuberías, ¿no? El diámetro de tubería, la velocidad del líquido y el tipo de material que tiene la tubería. Bueno, como pueden observar, existen diferentes parámetros que involucran en la selección de la bomba. Uno es la naturaleza del fluido, el flujo volumétrico, las condiciones en el lado de succión, entrada a la bomba, las condiciones en el lado de descarga, la carga hidráulica, diferentes factores, ¿no? Que no los voy a profundizar en este momento porque todavía no corresponde.
Lo que sí corresponde es entender cómo funciona esto, ¿no? Para poder entender dónde va a ser la utilización de lo que van a aprender hasta el momento. Ustedes ya probablemente conocen lo que es la ecuación general de la energía, donde básicamente es una ampliación de la ecuación de Bernoulli, que era una condición ideal donde las condiciones de entrada se mantenían en las condiciones de salida, pero cuando ya hablamos de una ecuación general, tenemos que considerar dos factores adicionales. Uno que representa la energía agregada por la bomba hacia el líquido, repito, por la bomba hacia el líquido, y la segunda condición es la energía retirada, ¿no? Ah, entonces, la energía retirada es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, ustedes cuando dimensionan equipos de bombeo necesitan saber cuánta energía van a agregar. Y cuánta energía van a agregar va a depender directamente entre la diferencia de presiones entre la entrada y la salida, la diferencia de velocidades, la diferencia de alturas geométricas y la pérdida hidráulica. Ah, entonces, de eso depende todo, ¿no? Y esa pérdida hidráulica a su vez depende de varios factores, ¿no? Depende directamente de lo que es dos aspectos, ¿ya? Ahora sí voy a profundizar lo que corresponde. La pérdida hidráulica para dimensionar un equipo de bombeo depende de la pérdida en tuberías y las pérdidas menores en accesorios, lo que ya hemos visto y hemos aprendido a calcular anteriormente. Pero ahora nos tenemos que enfocar en las pérdidas en tuberías. La ecuación de pérdida en tuberías sigue siendo la misma ecuación que hemos utilizado para determinar la pérdida de carga en accesorios. Es decir, depende de una constante, depende de la velocidad y sobre 2G. En este caso, la constante en equipos accesorios, en este caso, donde era pérdidas menores, era básicamente un valor que obteníamos de tabla a partir de un cálculo de tipo técnico. ¿No ve? Pero en este caso, cuando hablamos de tubería, esta expresión de K ya tiene otros parámetros de los cuales depende. ¿No ve? Y esos otros parámetros de los cuales depende son tres. Uno es el famoso factor de fricción, otro es la longitud de la tubería y otro es el diámetro de la tubería. ¿Ya? Es decir, el valor de K depende del factor de fricción, la longitud de tubería y el diámetro de tubería. ¿Ya? Todo esto nos va a ayudar a nosotros a determinar la pérdida de carga hidráulica, ¿no? Siendo la fórmula general para lo que es pérdida de carga hidráulica en tuberías la siguiente. Es la multiplicación del factor de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la velocidad del fluido en dicha tubería sobre 2G. A esta ecuación, que es una ecuación general, se la conoce como ecuación de Darcy, donde te muestra lo que es la pérdida de energía en tuberías y es aplicada para cualquier fluido que es de tipo newtoniano. Ahora, si vemos esta ecuación, que es la ecuación de Darcy, podemos darnos de cuenta y de acuerdo al análisis que realizamos, definir cuáles son los valores más importantes que producen pérdida de energía en tuberías. Y como pueden observar, en orden de prioridad, el elemento que es más importante para lo que es una pérdida de energía es la velocidad del fluido. Mientras más alta es la velocidad del fluido, mayor va a ser la pérdida de energía en la tubería. Es por eso que yo les decía, siempre cuando estén en sistemas hidráulicos, traten de que la velocidad del fluido no sea muy alta, porque si es muy alta, la pérdida de energía en tubería va a ser muy alta.
lo que a su vez repercute en un costo operativo de un sistema hidráulico muy alto, lo cual repercute en una baja eficiencia económica y lo cual repercute en un proyecto con baja sostenibilidad a largo plazo. Ah, causa-efecto. Mientras más veloz es el fluido, es más costoso operarlo y probablemente el proyecto no funcione. Si la velocidad del fluido es baja, entonces los costos operativos son bajos y probablemente vamos a tener un proyecto de tipo exitoso. Observen claramente, la velocidad es importante por el cuadrado, porque se duplica prácticamente en la velocidad que nosotros introducimos de forma exponencial, creciente, ¿no? Otro factor que es de segunda gran importancia dentro de la ecuación de Darcy es la longitud de tubería. Mientras más alto sea la longitud de tubería, entonces es mucho mayor la pérdida de carga hidráulica. Otro factor que influye también es el diámetro, ¿ya? Mientras más alto sea el diámetro, entonces menor es la pérdida de energía. Y mientras más pequeña sea este diámetro, mayor va a ser la pérdida de energía, porque recuerden, está en el coeficiente denominador. Y el último factor más relevante es el factor de fricción. Mientras más alto es el factor de fricción, mayor también va a ser la pérdida de energía. Lo ideal es siempre buscar un fluido que circule con una velocidad baja, que la longitud de tubería no sea tan grande y que el diámetro de la tubería sea lo adecuado para que no sea significativo la pérdida de energía y que el material que vamos a utilizar sea el adecuado correspondiente. Esa F es el famoso factor de fricción. Recuerden, esto es solo para fluidos newtonianos.